Bienvenidos a Minnovate, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saluda Milo Nimeller y Francisco Rubina. El día de hoy, como ya es tradición, tenemos un invitado que nos va a sorprender. Hoy diría que es un capítulo bien especial, ya que nuestro invitado no está directamente inserto en el mundo de la minería, pero sin duda su especialidad está transformando a la industria. Así que, sin ir más lejos, les dejo con Francisco para que podamos indagar un poquito más en quién nos acompaña el día de hoy. Oye, yo súper contento de tener acá a John, un invitado sin duda especial para mí en particular. Ya vamos a ver qué tenemos en común. Pero vamos a partir presentándote, John, a ver si te hacemos justicia, porque vamos a tomar un poquito de tiempo en esto. Tú eres ingeniero en Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ahí también sacaste tu máster en Ingeniería y un PhD en Inteligencia Artificial en la Universidad de Edimburgo, que ya vamos a ir preguntando y tratando de llegar por qué es inteligencia artificial. Y en tu carrera profesional, tú comenzaste en minería en Anglo American como ingeniero de proceso, luego pasaste por la misma universidad como profesor asistente, consultor IT en el Servicio Nacional de Aduanas, investigador de varias universidades como el MIT, la Universidad de Cambridge, el INRIA, IBM, director y fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción y consejero de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial por la Comisión de Tecnología del Senado de Chile. Y ha sido senior en inteligencia artificial y consultor por más de 29 años. Tiene también tu espacio que se llama AI Empowered, que ahí también nos gustaría que nos comentaras un poquito de eso. Y actualmente eres académico de la Universidad de Olfibán y director del prestigioso magíster en inteligencia artificial de la misma universidad. Y primero, John, le hacemos justicia a tu presentación. Y segundo, ¿por qué inteligencia artificial, John, y por qué en otro rubro? ¿Y por qué te posicionas hoy como uno de los referentes? Gracias a Francisco, gracias a Milo también por la invitación. Disculpe si de repente no se escucha muy bien como ando con alergia a veces. Como que mi garganta suena así como los monos animados, así que digo. Mira, no, súper bien. Faltó nomás que de repente hago empanadas y otras cosas, pero está bien, digamos. Oye, mira, de hecho, para responder tu pregunta, voy a comenzar por algo que decía Milo. Claro, el invitado y yo no tengo nada que ver con la minería. Sin embargo, tú nombraste un tema que yo, antes de comenzar mi carrera académica, a principios de los 90, estuve trabajando en lo que esa época se llamaba Diputada Las Condes, que pertenecía al grupo Exxon Minerals, ya que estaba en el Soldado. Yo trabajé en la edición del Soldado, que está en la quinta región, y que ahora se llama Anglo American. No sé cuándo cambió el nombre, pero bueno. Y la verdad que simple y complejo a la vez, porque yo ya había estado involucrado en temas de IA por ahí a final de los 80, porque había muchos profesores que estaban en eso, en la universidad, que trabajaban hace mucho tiempo en eso. Sin embargo, como todo ingeniero, el target principal que yo tenía era irme a trabajar en la industria. Pero siempre me tiraba a lo otro. Está ese proceso que nos pasa a las personas cuando estamos ingresando a la carrera, que tenía esa disyuntiva a ver qué hago. ¿Ya? Bueno, ¿y qué pasó? Tuve un tiempo trabajando justamente en una minera, en la quinta región, en la Anglo American, Diputada Las Condes en esa época. Pero yo tenía este bichito que quería continuar en la academia y estar en el tema de IA, que en ese momento, y por muchos años en general, estaba muy escrito principalmente en la Universidad Centro de Investigación Científica en el mundo. A pesar que en Chile llegamos a placer, digamos, ya 80 era muy tarde, incluso para Chile, digamos. Y bueno, y con el tema, fue muy buena experiencia estar en Diputada Anglo American, para que entiendan lo que están escuchando ahora, seguramente nadie se acuerda de Diputada. Y en un momento, yo trabajé un corto tiempo y me ofrecieron quedarme definitivamente. Y yo, como tenía este bichito, me ofrecieron quedarme. Pero yo había averiguado, esto obviamente les va a extrañar, pero tiene que ver con tecnología, digamos. Y yo me puse a averiguar cómo estaba la gente trabajando de hartos años ahí, cómo era su situación. Y me di cuenta que estaba muy bien pagado, estaba muy cómodo, era muy buen ambiente. Entonces dije yo, si me meto acá, no voy a salir, porque después con qué fuerza voy a irme a un lugar que me pagan 3, 4 veces menos. Entonces me acuerdo que al reclutador le dije, oye, mucha disculpa, súper bueno todo, pero escucha, estoy mirando para otro lado, ya, estoy mirando para la academia y hay otras cosas. Y él incluso me dijo, lo que es natural, me dijo, pero cabrón, te quedas acá, trabajáis un tiempo, mucha gente hacía, y después, bye, y ya dejar lo que queréis, de plata. Y jodiendo, como que intuí que me iba a costar mucho como cambiar la realidad, ¿cachai? ¿No? Y de hecho la decisión no fue muy fácil. Yo estaba viendo con mis padres, porque ayer egresaba hace poco, y igual la dudé como una semana. Esa decisión le decía, yo mejor me tiré las patas. Pero bueno, pero ahí hubo un punto que es interesante, y además, otro factor es que en general lo que había en desarrollo tecnológico en empresa, salvo el área minera, que siempre ha estado caracterizado por ser un poco más innovador,
en general en Chile era bien, ¿cómo lo digo politemente? Era bien básico, bien ahí nomás, en buen chileno. ¿Ya? Entonces, como que no era intelectualmente muy atractivo. Hacer las típicas tonteritas que hacía un ingeniero informático era, pucha, como que no estaba eso. ¿Ya? Y por ahí. Claro. Y en esa época la industria minera también estaba bien atrasada en temas de tecnología versus el resto de las otras industrias. Ahora igual donde yo estuve, que una empresa que ustedes saben, bueno, creo que sigue estando en manos norteamericanas, o en manos, bueno, no sé ahora, pero estaba en manos norteamericanas antes, que pertenecía a la Exxon Mineral. A pesar de lo que tú dices, Milo igual tenía alta tecnología y cosas interesantes, a pesar de este retraso relativo comparado quizás con otros sectores. ¿Sí? Y después tuve la suerte que, gracias a mis profesores, se abrió una plaza en la universidad, postulé y ya venía haciendo cosas de antes en general, pero ya, ahí me puse a formalizar el tema. ¿Ya? Temas que por lo demás eran una locura, considerando que la mayoría de mis compañeros de universidad, como les pasa a todos, yo creo, la mayoría de los compañeros de universidad se pueden hacer otras cosas y tú quedas como bicho raro haciendo lo opuesto. Entonces me acuerdo que me juntaba con unos compañeros, ex compañeros los fines de semana en Viña del Paraíso, mientras ellos estaban trabajando ahí en Santiago. Y siempre ¿cuánto estás ganando esto? Pero, ¿qué estás haciendo? No, mejor te va a caer, completo tu auto. Afortunadamente no le hice caso, digamos. Pero, bueno, y ahí partió todo, y general el tema de la carrera académica y dentro del tema de IA, que es lo que me fascinaba. Y en particular, y con este voy a cerrar el punto, y en particular, dentro de todas las áreas, todas las ramas que hay en inteligencia artificial, yo empecé a especializar en el lenguaje, que se puso muy de moda ahora, pero tiene bastante larga data, y por una razón incluso natural, digamos, más allá de interés propio, fue natural. ¿Por qué? Porque la gente que estábamos en computación, o no sé tanto en matemáticas, yo diría más en computación, en general en el mundo, dentro del currículum, lo que existe son, pues, esto es algo súper doméstico, súper poderoso, porque yo cuando me he encontrado con mucha gente en el mundo, que llegó al tema del lenguaje, llegó casi por razones parecidas. ¿Y por qué? Porque hay temas, hay áreas dentro de la informática que se relacionan con el diseño de lenguajes, el diseño y construcción de lenguajes, pero de programación. Pequeño detalle. O sea, cómo tú diseñas los intérpretes del lenguaje, claro, desde la parte teórica, la matemática, hasta llegar a que diseña un lenguaje, pero el lenguaje artificial. Pero, ¿qué pasaba en esa época? Como el lenguaje de programación, como hay ahora Python, R, C, C++, etc. Entonces, ¿cómo enseñar el propio lenguaje? O sea, tú estás, en el fondo, es como la analogía que yo hago, es como alguien que no está ahí tiene que aprender a manejar un auto. Alguien que está ahí le enseñan a construir el auto y el motor del auto. ¿Está ahí? Entonces, claro, hay veces que uno sabe construirlo, pero no maneja el auto. Porque uno es el diseñador que está, y a veces no, como las dos cosas. Entonces, a pesar que eran cosas que no tienen que ver con el lenguaje natural, digamos, aparentemente, sí tienen mucho que ver, porque muchos de los principios que se usan tradicionalmente, y muchas empresas de software, de hecho, que usan para diseñar lenguajes de programación, están basados en aspectos lingüísticos que actualmente, y por muchos años, se ha usado en análisis del lenguaje humano. Entonces, por ahí partió el bichito, y es súper atractivo esto de, puedo enseñar sistemas de interacción a otro computador, de tal forma ir subiendo el nivel, o sea, que cada vez sea lo más cercano a las personas. Mucha gente no entendía por así decirlo, la gracia de eso. No solamente no entendía lo técnico, eso da lo mismo, digamos, pero no entendía la gracia de eso, y muchas veces pasaba, yo creo que lo conté en algún posteo hace tiempo atrás en redes sociales, y muchas veces te ninguneaban, te hacían bullying, porque no te metían cabeza de pescado, ¿no? Y un poco por ahí partió todo. Oye, John, tú hablas de que básicamente que esto partió hace mucho tiempo. Creo que sería bien interesante que nos cuentes cómo ha ido evolucionando este concepto de inteligencia artificial en el tiempo. Me imagino que quizás al inicio no se hablaba de inteligencia artificial, quizás se hablaba más de estadística, y eso fue evolucionando con el uso del lenguaje, como mencionas tú. Me gustaría, desde tu mirada experta, ¿cómo has visto esa evolución? Mira, primero hay que diferenciar, porque hay un tema que tiene que ver con no sé si llaman los mitos o confusiones a veces, que es natural, que en general, y lo explico un poco la historia resumidamente, en general la IA nació con un paradigma de automatización, y por tanto la base, la fundamentación que trae de años, tiene que ver con cómo nosotros los humanos procesamos cognitivamente hablando, o sea, cómo procesamos mentalmente las cosas. No tiene que ver nada con estadística. Lo que pasa es que estadística es algo que se ha mezclado ahora, porque viene del mundo lo que se llama análisis de datos. Entonces, a veces se tiende a confundir rápidamente. De hecho, esa confusión es generalizada en empresas, un montón de... Entonces, si quieres,
digamos, no es que sea normal, pero es común, eso lo encuentra cada rato. Entonces, el foco de automatización en realidad tiene de muchos años atrás. De hecho, cuando tú empiezas a pensar, tú en la historia de la humanidad, cuando empiezas a ver las máquinas tejedoras, son mecanismos de automatización o de mecanización. Entonces viene de mucho antes que lo que uno se esperaba. ¿Qué pasa después? En términos modernos, y yo creo que esto ha sido, digamos, ha tenido su cosa mala y buena. Cada vez que hay un conflicto por una crisis mundial, eso da pie para que haya desarrollo tecnológico. Y uno de esos momentos, esa crisis que originó que hubo el boom de tecnologías que se requerían para, bueno, lamentablemente, pero para bien, después, fue la primera y segunda guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial fue como la, entre comillas, por decirlo de alguna forma, la incubadora de muchas tecnologías que tienen que ver con telecomunicaciones, con cómo optimizo recursos, digamos, de la guerra, cómo calculo cosas. Y en ese cálculo de cosas, de hecho, un poquitín después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya se había hecho ella, se formaliza y se inventa el computador digital en el año 47, y la Segunda Guerra Mundial terminó un poquito antes. Ya había máquinas que computaban, y el primero que lo hizo fue un matemático británico que se llama Alan Turing. Han visto la película subida, el Enigma, o el juego de la imitación. El que los dos en el fondo, si uno lo llevara a época moderna, si uno pudiera sintetizar eso, uno debería decir, además de ser el genio de la computación como lo conocemos ahora, básicamente sería el primer hacker del mundo. Tenía una maquinita que fue capaz de decodificar los mensajes secretos alemanes. Bueno, y él diseñó toda la mecánica la mecánica matemática de cómo hoy día funcionan los computadores. Y él, junto a otras personas en el mundo, muchos científicos destacados, muchos premios Nobel también se juntaron y empezaron a hacerse varias preguntas que iban más allá de eso. En el fondo, lo que dijeron, bueno, si tenemos máquinas que eran capaces de computar, ¿qué pasa si las máquinas ahora son capaces de hacer tareas que tienen una complejidad tal que se parecen bastante a cómo la harían los humanos? Y eso originó que del 47 se empezaron a hacer, bueno, ya venía la Segunda Guerra Mundial. De hecho, interesantemente, la Segunda Guerra Mundial fue un incubador interesante porque los norteamericanos en general se aliaron mucho con los británicos, obviamente. Y ahí Alan Turing tuvo un rol fundamental, incluso para cortar la duración de la guerra. Y otro que tuvo un rol fundamental, que en general los norteamericanos han usado bastante conocimiento que viene de otros lugares. Y ese otro lugar fue Alemania, y se llevaron a un científico alemán que se llamaba John von Neumann. Y John von Neumann también tiene que ver con la historia de la computación y también con la historia de la IA. ¿Por qué? Porque Alan Turing, como matemático, diseñó la lógica matemática del computador. Y John von Neumann diseñó la estructura mecánica, el hardware, por así decirlo. Entonces son los dos padres de la computación que unen la lógica. En términos modernos podríamos decir que unen el software con el hardware. Y estos pericos, estos viejitos, después, ya que habían hecho un montón de cosas en el mundo, pero en forma aislada, se juntaron en el año 56 y todo lo que ya venían haciendo lo formalizaron. Se juntaron en Estados Unidos, en una universidad que se llama Dartmouth College, que es un college más que una universidad, y que fue un workshop que hicieron de inteligencia artificial y básicamente acuñaron el término y formaron la IA como ciencia. Ahí se empezó a esparcir por todos lados. Y quizá, si lo sintetiza, hasta el 12, 13, por ahí, todo el año, del 56 o antes, al 2013, básicamente haya sido desarrollo visto predominantemente en las universidades, centros de investigación, centros científicos o centros de gobierno. Pero poco había en las empresas, pero muy poco, porque tecnología que costaba bajar a nivel de tecnología accesible, era muy caro, años de desarrollo, etcétera, etcétera. Y sigue siendo grande, quizás sigue siendo costoso actualmente. Y de ahí de repente se empezó a generar el boom, pero en realidad esto viene de antes. Lo interesante, mira también, que tú decías, que IA en general es una ciencia multidisciplinaria, porque tú tienes que ver los problemas desde el punto de vista cognitivo de diferentes perspectivas. Hay cosas que tienen su fundamentación, como lo que yo trabajo yo, lingüística. Hay otros que tienen fundamentación biológica, fundamentación cognitiva, fundamentación filosófica, neurocientífica, digamos, para entender cómo funciona nuestro mecanismo neuronal. Entonces, a diferencia de otras áreas científicas, es bastante como especial, porque de alguna forma se unen los avances de varias disciplinas, tienen fundamentación de varias disciplinas. Pero obviamente, visto con perspectivas diferentes, obviamente como ve un neurocientífico la IA, que no es lo mismo como lo ve, no estoy diciendo ni mejor ni peor, porque son puntos de perspectivas diferentes, no es lo mismo como lo ve un ingeniero, no es lo mismo como lo ve un filósofo. Obviamente el neurocientífico está preocupado en entender los mecanismos que subyacen cuando Milo o Francisco o John están hablando de qué pasa con su cabeza. Y el ingeniero está tratando de resolver un problema. Y ya, ¿cómo este modelo lo llevamos a la máquina? O lo simplificamos para llevarlo a la máquina
Eso es el problema. Pero todos ellos, si tuviera duda, en todos casi 70 años han hecho unos aportes importantes que de hecho han originado que estemos hablando ahora de esto, pero no solamente hablar en términos prácticos, concretos, y que casi sea parte de una revolución tecnológica importante que estamos viviendo. Conversando entonces de la historia y los orígenes de la inteligencia artificial con John Atkinson. Oye, John, entonces podemos decir que tenemos en la inteligencia artificial una ciencia multidisciplinaria que básicamente lo que busca es emular un poco cómo nosotros percibimos el concepto de inteligencia hacia lo humano, ¿correcto? Entonces, en ese enfoque, John, quisiéramos partir haciendo un ejercicio bien entretenido y es que vayamos desmitificando, diciendo qué es y qué no es en este rubro que es la minería. Entonces, mira, fíjate, John, acá en minería siempre hemos dicho que contamos con una cantidad de recursos enorme, que el país, pues sobre todo Chile, es un país que mueve prácticamente la economía. Por lo tanto, debemos ser los primeros, ¿no es cierto?, en llevar los avances tecnológicos en la vanguardia, llevarlos en, digamos, estar siempre punteando en esto, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, John, existen unos recomendadores inteligentes, que es una tremenda tendencia que se está empezando a aplicar no solo en la minería, pero te traigo un ejemplo que es, digamos, que ha permeado harto la industria. Y este recomendador inteligente, lo primero que nos empezamos a preguntar, ¿qué es inteligente? ¿No? Ese es como el primer concepto, que es casi filosófico. Yo creo que por ahí probablemente tú vas a tomar la pregunta, pero acá en minería se le da esa percepción de que la inteligencia viene dada por habilitar una toma de decisiones más rápida, más ágil, y empiezan a darle un poco de estos tenores de optimizado, buscando, ¿no es cierto?, lo que es la eficiencia operacional, eficiencia operativa, eficacia de proceso y todo eso. ¿Cómo ves tú estos tipos de recomendadores, John, que tienen una fuerte base estadística, que a la vez también cabe la pregunta si es inteligente o no? ¿Cómo ves ese jueguito de palabras ahí para ver si aplica o no dentro de tu experiencia? Es una buena pregunta y que casi es la primera parte tuya de la inteligencia daría casi para, no uno, sino varios programas completos solamente para hablar de eso, porque es un tema fascinante, pero a la vez complejo, que también tiene varias perspectivas. Depende si lo ves desde el punto de vista de la neurociencia, de la ingeniería, de la matemática, de la filosofía, de la ciencia cognitiva. Pero ahí, para contestar tu pregunta, quería aclarar dos cosas que son súper relevantes para desmitificar. Bueno, además para aclarar, porque hay una confusión también. La inteligencia artificial en general como ciencia tiene diferentes paradigmas, ¿ya? Como enfoque. Y eso uno lo puede encontrar en áreas como la economía, uno lo encuentra en el periodismo. Siempre tú tienes un área, una rama, un área y diferentes enfoques, ¿cierto? Entonces yo podría decir, tú tenés periodismo científico, periodismo político, periodismo deportivo, bueno, aquí pasan cosas similares. Bueno. Y dentro de eso hay dos enfoques que yo creo que ahí un poco está a veces la confusión de las cosas que estamos viendo. Dos enfoques de IA. Uno lo que se llama la IA suave, la weak, y la IA fuerte o la strong AI. Y la weak vinieron de conceptualizaciones filosóficas, pero igual todavía están sujetas a discusión, porque la weak tiene que ver con el enfoque que tú tomas basado en tecnología de IA para resolver problemas específicos que tengan algún indicador de resultado. O sea, si uno puede resumir, incluso la minería diría, esto es lo que de alguna forma yo voy a medir y me va a servir para resolver el problema, puntual. ¿Ya? Y lo otro, de Strong está pensando más en emular características humanas en un modelo. Y eso más tiene la pinta de estar pensando, vamos a hacer un Terminator, pero no tanto resolver un problema práctico. No sé si me hago entender. Entonces son dos miradas diferentes y generalmente la más Strong, hay muchos filósofos trabajando, algunos ingenieros que quieren emular más capacidad humana. Ahora, con respecto a eso, cuando llegamos a las capacidades humanas, el tema de inteligencia no es menor, porque, a ver, hay un tema científico y un tema práctico de negocio, pues científico. La inteligencia es una capacidad humana, pero que involucra alguna... A ver, si uno define inteligencia desde el punto de vista psicológico, ya, digamos, de la psicología cognitiva que se llama, la inteligencia básicamente es la capacidad que tiene un humano. Inteligencia, estamos hablando, digamos, general, no automática. La capacidad que tenemos los humanos para resolver problemas en base a la experiencia y poder generalizar, y aquí viene la clave, generalizar ante situaciones no vistas. O sea, eso me está diciendo de otra forma, que incluso está de alguna forma embedido en los test supuestamente de inteligencia que hacen las empresas o que no hacen desde cabros chicos. Entonces, fíjate lo que puede pasar, que puede ser cuestionable. Y, de hecho, en particular en la educación, a los cabros chicos les tomo una prueba, pero para tomar la prueba, esto se hacía antes, les doy un cuestionario de preguntas.
Disculpe, una pregunta, la profe en el curso que sea, el ramo que sea, le dice, ya chiquillo, de esta pregunta, con respuesta, vamos a sacar 5 a la prueba. En el fondo está diciendo, no estáis midiendo inteligencia, no estáis midiendo capacidad, estáis midiendo solamente una habilidad que es memorización. Y que también eso se puede extrapolar a la máquina, obviamente. Si tú en el fondo dices, voy a enseñarle a la máquina algo y después le pregunto lo mismo, es como, después digo que tenía 99,9% de exactitud, es como raro, sospechoso, como diría nuestro amigo Bombosica. Ahora, ¿cuál es el tema? Hay toda una dimensión, ¿cierto?, cognitiva, biológica. Incluso se ha llegado a estudiar fundamental, y uno de ellos, de hecho, sacó el premio Nobel hace poco, un físico, a fundamental que la inteligencia tiene una base ni siquiera cognitiva, biológica, celular, neuronal, si uno va bajando a nivel, ¿cierto?, aparte del psico humano, ¿cierto?, hasta el nivel más básico, que es celular o neuronal, y alguien encontró que podía haber signos de procesamiento inteligente a nivel, lo que se llama la energía, la física cuántica. Y uno lo que hizo esa postura era un físico que escribió varios libros, hace poco se sacó el Nobel, que básicamente tiene un libro que se llamaba, que fue muy famoso, fue mundial, que se llama La nueva mente del emperador. ¿Ya? ¿Cómo se llama ahora? Ahora en este momento se me va el nombre, digamos, entre tanto nombre. Era un físico británico, un poco que postuló eso. ¿Ya? Entonces dijo, ahí pueden estar los orígenes de la inteligencia, incluso la conciencia a nivel cuántico. Es la parte científica. ¿Qué es lo que pasa con la industria? Y aquí es donde empiezan a haber cuestionamientos. Que da dolor de cabeza, digamos, cuando uno lo escucha, digamos. Porque eso significa que uno haga en la práctica, en el negocio, una recomendación, como tú decías, Francisco, algo inteligente, implica que uno tiene que entender qué es lo que es inteligente para uno, primero, si no, ¿de dónde? Y a veces uno dice, no me da lo mismo que ser inteligente con tal que me resuelva el problema. ¿Y por qué es importante? Es la alternativa 1, como la base, el default, porque a veces con cosas muy simples, casi regla de 3, se resuelve. Y en realidad, ¿sí requería inteligencia? Sí, pero si uno lo ve en la pirámide ¿cómo se llama? De Bloom, digamos, que cataloga niveles de complejidad en nuestro pensamiento. Nuestra habilidad estaría a nivel de más abajo, digamos. Sí, está bien, inteligencia, pero a nivel de casi recordar cosas, digamos. Pero después se va incrementando el nivel de sofisticación. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo creo que aquí hay un tema súper importante, especialmente para la industria de la empresa. Que por eso a mí me molesta, hablando de todos los mitos, cuando te ofrecen productos, servicios, y te agregan el sufijo, ahora lo puedo decir, y tiene IA, o con IA, utiliza IA. Entonces, uno, si fuera la señora Juanita que vende mermelada, ¿cuál es la primera pregunta que te surge de eso? Ya. Y que un poco yo creo que en el fondo tuyo, Francisco, digamos, tu pregunta, ya, y el sistema recomendador o lo que sea, ya, pero, ¿y qué? No, pero es inteligente. ¿Qué significa que sea inteligente? Si ni siquiera hay una conceptualización clara de inteligencia entre nosotros los humanos, digamos. Ahí está el cuestionamiento. Yo creo que en lo práctico, la inteligencia tiene mucho que ver con el performance que tú obtienes cuando realizas tareas, ¿ya? Entonces, si tú estás diciendo, si yo aplico esto en realidad a un problema, es porque de alguna manera estáis viendo alguna mejora, llamémoslo en términos de negocio, en algún KPI. Ahora, esa mejora en KPI, dicho al revés también, no necesariamente implica, con el ejemplo que te ponía antes, la regla de 3, no necesariamente implica que, digamos, que es inteligente. De hecho, hay muchas aplicaciones de IA, inteligentes no tienen mucho, son pegas súper mecánicas. Pero uno se deja engañar, digamos, porque diga, no, lo hizo mejor que el humano. Si el humano lo único que estaba haciendo era timbrar. Obviamente, porque el máquina lo va a hacer mejor. Está ahí por timbrando todo el día. Entonces, tiene mucho que ver con los indicadores de rendimiento. Ya, ok, ¿qué es para ti esto que sea mejor? O más astuto, más inteligente, lo que sea. No, que sea más efectivo. Ya, pues mide la efectividad. No, hay que tomar reduzca los costos. Mide la reducción de costos. Que esto sea mucho más eficiente. Mide la eficiencia, pero no me digáis y tiene IA, usa IA, así como no, está automatizado. Porque aquí empieza a cambiar el concepto. Que la automatización no es binaria. No es que esto es bueno porque está automatizado. Si fuera por eso sería todo bueno porque está todo automatizado, por la mayor parte de las cosas. Entonces aquí lo que tienes que ponerle es cómo me asimilo dentro de lo que nosotros creemos con cierta limitante a lo que podría ser el rendimiento humano. Y ahí está la diferencia. ¿Qué indicadores usas para eso? Como entre otros factores. Podemos comenzar los otros. Oye, qué interesante, John, porque efectivamente hoy en día todos estos recomendadores que estoy utilizando en la minería básicamente utilizan los datos que están disponibles para llegar a conclusiones. Y utilizan modelos, normalmente modelos de Machine Learning que intentan aprender en base a información histórica y entregar recomendaciones de set point de operación. Pero lo que ocurre es justamente lo que mencionas tú, que ante cambios, ya sea en la mineralogía, lo que está entrando, es decir, cambios en los modelos, no son capaces de predecir o de ser inteligentes y adaptarse y entregar resultados que estén optimizados. Y esa es la gran falla que estamos llegando hoy en día, en donde efectivamente no son inteligentes. Por eso yo te dije que
y vamos a estar para adelante la conversación porque hay muchas dimensiones. La clave inteligencia tiene que ver con altas cositas, lo que implica resolver problemas. Primero, una característica que no está en la automatización convencional, que es la adaptación. Y la adaptación es una propiedad que viene de los seres vivos, de los animales, de los insectos. Es como tú te adaptas a un entorno que es cambiante. Si tú puedes adaptarte, pues en el fondo tú aprendes a interactuar con tu entorno, hay cierta habilidad que estás desarrollando que no realizaría un mecanismo mecánico, puramente mecánico. Y la otra componente suma la adaptación a la autonomía, porque puedes tener sistemas automáticos, como el que están nombrando, pero no son autónomos, tampoco se adaptan. Entonces toman una decisión un poquito menos mecánica, nomás, nada más. Ya, de hecho, ahora me recordé, ahora que estamos hablando, yo no soy experto en minería, pero paradójicamente, una de las varias aplicaciones exitosas del mundo en los años 60 fue minería. Y si ustedes lo quieren ver acá, para los que nos están escuchando, ahora pueden googlear historia de la IA, la minería se va a encontrar por 50 y tantos años 60, y con un sistema que fue clásico, exitoso en el mundo, para prospección minera, que se llamaba Prospector. Y Prospector fue bien interesante, que yo creo que hasta incluso el día de hoy no serían capaces de hacer lo mismo que hizo Prospector. ¿Ya? Con las restricciones que había en la época, estamos hablando de los 60, no había los computadores que estamos hablando hoy día, no había la cantidad de datos y toda la infraestructura que había. Lo que hacía Prospector es proyectaba y predecía en base a la experiencia acumulada de 10 años de conocimiento en geología, en mineralogía, era capaz de predecir el lugar casi exacto donde había cierto mineral. Y se hizo famoso porque encontró en un estado de Estados Unidos, no me acuerdo cuál era, en Minnesota, pero se hizo en California, pero no era para California, porque lo hizo la gente de Stanford. Y pudo predecir casi con alto índice de exactitud donde había molibdeno. Y lo dice, pero ¿cuál es la cosa que ahora se ha perdido y estamos volviendo como atrás? Porque el avance que ha sufrido la IA, especialmente en el paradigma que está de moda ahora, que se llama la generativa, que podemos hablar después, es que cada vez te hay hecho más eficiente, pero estáis sacrificando transparencia. ¿Y qué es lo que pasaba con ese tipo hasta hace poco? Muchas aplicaciones dando vuelta de IA. ¿Cuál es la gracia que tienen? Si yo me remonto a Prospector, que es la minería, que aplicaba razonamiento que se llama bayesiano. Por tanto, cuando tomaban la decisión, tú más encima podías hacer el tracking de cómo llegó a ella. Porque predijo esta causa está conectada con lo otro, y esto, por esto. Eso ahora, muchos sistemas actuales, por muy grosos que sean, y que tengan alto índice, no podía hacerlo. Y no es tan fácil, son años de investigación y desarrollo. Y antes sí, claro, porque sacrificáis. O sea, transparencia, explicabilidad por el rendimiento. Entonces, ¿qué queréis? Entonces ahora el futuro va a tener que ser como un equilibrio. Oye, sé que no voy a ser tan grosso, pero dentro de lo que hago te lo voy a explicar. Bueno, y eso pasaba. De hecho, era tan así que los primeros software comerciales, que por ahí a finales de los 70 y inicio de los 80, software comerciales para empresas en el mundo de la IA, básicamente tú puedes interactuar para hacer diagnóstico en minería y un montón de cosas, y tenías la posibilidad de que tú preguntaras, que no era un sistema conversacional, que había también, pero tú podías hacer dos tipos de preguntas básicas como sistema: why y how, por qué y cómo. Es decir, mire, toma este problema, toma todo este conocimiento, no eran tantos conocimientos, y ahora vea si puede llegar a alguna conclusión. Y todo esto, cuando tenías la duda, decía, porque el sistema te puede decir el 99,9% que aquí en tal lugar hay una concentración mayor de molibdeno. ¿Por qué? Y cuando tú le hacías la pregunta ¿por qué?, automáticamente te daba toda la cadena de razonamiento. Por tanto, no solamente era preciso, sino que además te daba mucho más seguridad a ti, como experto, para tomar una decisión futura. Entonces, esas son cosas que han ido cambiando por diferentes razones que podemos discutir después. Es súper interesante ese tema que tiraste ahí a la mesa, John, porque fíjate que hasta el día de hoy uno de los temas no resueltos en minería tiene que ver con un término súper técnico que es la dilución. La dilución básicamente es la cantidad de material que a ti no tiene valor económico, que se te mete dentro de lo que tú estás enviando a planta, que sí tiene valor económico. Y te explico el nexo que tiene justamente con el prospecto. Hay etapas que son iniciales del negocio minero y son la prospección y la exploración. De hecho, la prospección le debe el nombre justamente a lo que tú acabas de mencionar, a la búsqueda de anomalías geológicas para ver de qué nivel de confianza estamos hablando para que podamos hacer campañas de sondaje, que básicamente son las que traen muestras y van cuantificando y dimensionando la información que le está entregando prospección. Entonces, el tema que tiras a la mesa flota desde ya unos cuantos años. O sea, nos estamos dando una tendencia acá. Inteligencia artificial no es algo de los últimos 10 años, no es algo de los últimos 5 o 6 años ni menos. Tiene una historia y una larga y vasta historia. Y pareciera ser que hay problemas que flotan. Y eso es súper interesante ahí, John. Porque el tema de la dilución, como te digo, es algo súper operativo que hasta el día de hoy no se le puede dar
Súper. mucho Exactamente. respuesta efectiva. Exacto. Y el tema de la transparencia que mencionas tú también, muy probablemente también ha dado como respuesta hoy en la industria que estén tan fuertes los esfuerzos en ciberseguridad, por Claro, ejemplo, claro. para ver de qué manera Exacto. están siendo confiables los modelos que estamos siguiendo, no los podemos seguir ciegamente. Exacto. Por lo tanto, ahí se abre otra rama más que Oye, es súper interesante. pero Francisco, y miro, y que creo que es un punto que haya hecho, no sé qué de usted cuando nombró cuentas técnicas, pero que la minería no haya dado buen resultado, no sé por qué razón, porque no se podían adaptar, creo que Milo decía. Bueno, y ahí otro, si quiere, hablamos de otro mito, digamos, un poquito diferente a lo que la gente escucha, o lo que yo hablo en mis conferencias usualmente. Otro mito importante, que generalmente, a ver, primero, contexto, y ya la ciencia, como ciencia tiene varias ramas. Lo que hoy día se conoce como aprendizaje automático, el famoso machine learning, es una de varias. Y dentro de eso, lo que más estamos escuchando es una sub parte de aprendizaje automático y todo el resto ni siquiera lo conocemos. Ya, lo estudia la gente que está en el tema, digamos más técnico. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que ha pasado a veces, que aquí empieza otro tema que está relacionado con lo que tú decías, Milo, porque cuando hablamos de inteligencia y hablamos de estas características de adaptación y autonomía que son necesarias para resolver problemas, detalle, para resolver problemas complejos, que implica problemas complejos, problemas en que hay que explorar muchas alternativas de solución y problemas que tienen que adaptarte al entorno y, no menor, en entornos que son cambiantes. Si no fuera cambiante, yo le saco una foto, por así decirlo, registro, llamo un algoritmo y me va a funcionar, no sé por cuánto tiempo, por años. El problema es que estamos parados en una redundancia problemática de tal complejidad que tiene todo es dinámico, no puedes asumir nada. Por tanto, tienes que cambiar el paradigma y dejar que la máquina se adapte. Bueno, y en esa adaptación, esas técnicas que tú estabas nombrando, ¿por qué fallan? Y aquí viene otro mito. Porque de repente se empieza a generalizar y hasta cualquier cosa estadística pura, no, es decir, aprendizaje automático. Y bueno, después la empresa, que no se dieron, que ojalá que fuera un problema conceptual nomás, sino un problema práctico. Porque no siento con estadística y lo aplico, oye, yo, pero conmigo esta cuestión no me resultó porque no se adapta. No, ¿quién dijo que se adaptaba? Pues la técnica, no. Por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto. Una simple, una vil y sucia regresión. Por alguna razón, algunos medios por ahí la siguen poniendo bajo como una técnica de aprendizaje automático. Y aprendizaje es adaptación. Si tú empiezas a ver una regresión, para los que no están escuchando, solamente que no saben, para aplicación simple, una regresión, especialmente una lineal, es básicamente un problema matemático que consiste en separar muestras, matemáticamente hablando, en un espacio de varias dimensiones, en forma lineal. En el fondo, simple encontrar una línea recta que separa cosas, para generalizar. ¿Cierto? Y que nos permite predecir el comportamiento futuro, extrapolarlo de acuerdo a los datos que tenemos en el pasado. No hay un modelo adaptativo, entonces reacciona eso y, oye, claro. Y si comete un error, no, tenés que hacer todo de nuevo. Entonces, en el estricto rigor, no es quizás una técnica habilitante para otras, eso sería lo correcto, habilitante para otras reales de machine learning, pero no una técnica machine learning en particular. ¿Y por qué esto es importante? Reitero, porque si la empresa lo aplica, no se va a encontrar con los resultados que esperaba. Y ojalá fuera un tema de definición nomás. No se va a encontrar eso, oye, yo, pero aquí cometió error y no lo corrigió. No, pues no se va a corregir. Si esto es fijo, pues. Determina la separación y hasta ya, digamos. Claro. Es que ahí está donde vamos derribando los mitos contigo, y por eso es súper importante tenerte acá como especialista y separar un poco cuáles son esas aguas. Oye, dentro, John, de lo que tú mencionabas, tengo dos dudas. Hablabas de un poco de esta pérdida de transparencia que están teniendo los nuevos modelos. Eso me imagino que se debe a que hoy en día se alimenta con cientos de miles de datos y también de alguna manera se incentiva que el sistema produzca resultados quizás sin tener la información adecuada. Y eso tengo entendido que se conoce como alucinación. Hay varias cosas, ¿no? Es súper interesante tu pregunta. Hay varias cosas metidas en tu cuestionamiento. Primero, la transparencia en general se refiere, a ver, si lo vemos desde el punto de vista matemático de ingeniería, es la transparencia en el diseño de la lógica de la maquinita, por así decirlo, ¿ya? Entonces nosotros, si lo vemos desde el punto de vista de ingeniería, podríamos decir, oye, esto es totalmente transparente, que es un sinónimo para decir, oye, yo puedo entender exactamente cómo está funcionando, exactamente, entre comillas, digamos, a su majo. Yo puedo mirar la cajita y es tan transparente que puedo ver lo que está pasando. Por tanto, es fácil de regularlo, fácil de controlarlo, ¿ya? Pero cuando es no transparente se refiere a que hay mucha caja negra, que el nivel de sofisticación es tal de la maquinaria, de la lógica, que tú no puedes entender al 100% ni siquiera los mismos especialistas, y que es lo que está pasando actualmente. Entonces, se genera, por eso es súper importante tu pregunta, porque además tiene otro efecto colateral, las regulaciones. Porque antes,
era súper fácil responsabilizar al que diseñó el software porque es un humano. Pero ahora con la autonomía de adaptación, el que lo hace, el que hace la pega, es una máquina, y más encima, que no puede entender toda la lógica. Entonces, desde ese punto de vista digamos, pues, poniendo el contexto de transparencia, porque transparencia también hay en el contexto de las leyes y otras cosas, digamos, un concepto súper que está de moda ahora, digamos, transparencia de los datos. Bueno, y dado esto, ¿qué es lo que ha pasado en la evolución de los últimos, quizá, 10 años? Que se ha sacrificado transparencia, o sea, digo, entre comillas, bajando, no por mala intención, sino porque ha sido de forma natural, pero ha ido subiendo, entre comillas, el rendimiento de los sistemas. O sea, hago la pega mejor, pero te la puedo aplicar menos. El punto ha llegado a tal nivel que en este momento hay mucha de la lógica como funciona la maquinaria, incluso en aplicaciones comerciales. Sí, yo ni siquiera puedo predecir qué es lo que va a pasar. Es una lógica totalmente, por así decirlo, no lineal, o sea, impredecible. Impredecible no quiere decir que me sea más capaz las manos y el fin del mundo, no, pero no es tan fácil regularlo, al punto que cuando se trata de proponer regulaciones o principios éticos, etcétera, tiene su límite, porque hay cosas que no puedo meter más allá. Entonces, ahora, lo que tú comentas, mira, ahora bajando al detalle, es un tema que está bastante en boga, tiene que ver con que hay una delgada línea que cruza con lo que es éticamente correcto o no es correcto y con lo que legalmente es correcto y no. Y aquí entra otro tema. Tú puedes tener, a lo mejor, tu lógica súper transparente, sin embargo, sacaste datos piratas y ahí te van a acusar de ilegalidad porque estáis violando ciertos aspectos que tienen que ver con haber sacado información de unos sitios ya que no son ni siquiera visto autorización. Y eso está pasando. No es que lo diga yo, lo estoy inventando. Eso pasó y casi está a punto de llevar a alguno a la cárcel. Si la ley, por ejemplo, una de las propuestas regulatorias que se aprobó en la Comunidad Europea hace un poquito más de un mes, si esto empezara a regir ahora, esta propuesta, un montón de empresas norteamericanas no solamente estarían multadas o no podrían hacer negocio en la Comunidad Europea. Ahora, así de duro, digamos. ¿Sabes? Porque obviamente está infringiendo un montón de regulaciones. Pero no solamente eso, la alta transparencia, entre comillas, origina otros problemas. Por ejemplo, ¿cómo me aseguro que las decisiones que el diseño sea ético? Antes no me preocupaba, porque la ética está asociada al humano. Ahora la ética, como lo regulan las máquinas. Transparencia. Sesgos. Aquí, esta falta de transparencia, mira, te empieza a generar otro coletazo. ¿Y cómo yo me aseguro que no hay sesgo cuando voy a tomar la decisión? Sesgo etario, de género, geográfico, y porque están. Y nuevamente, no es por mala intención, y por naturaleza el contenido de muchas cosas que están disponibles y usamos para preparar nuestra tecnología, están sesgadas por humanos, digamos. Sí, tampoco somos perfectos, digamos. Entonces, eso es lo que origina, digamos. Entonces, esta transparencia, como te digo en resumen, tiene que ver con eso y que obviamente produce como coletazo lo que tú decías, que los datos que me los saqué, bueno, de hecho, es como medio tragicómico porque ustedes saben que se hizo famoso en noviembre de 2000, empezó OpenAI, ChatGPT, ¿cierto? Pasó todo este tiempo, aparecieron más competidores, todo el cuento en el ecosistema. Uh-huh. Y hace poco hubo una entrevista a una de las creadoras en OpenAI, y el predicador no me puede decir de dónde sacó los datos, veanla, los que no están escuchando, veanla, porque a la tipa poco más se empieza a poner tartamudas, no dijo nada, no. Los tipos saben que lo que hicieron no está bien. Entonces, y cada vez peor. Ya porque cada vez las diferentes organizaciones están poniendo más, pero porque en el fondo está infringiendo temas de seguridad, de confidencialidad, de transparencia y de legalidad. O sea, de hecho, ya hubo una demanda de un diario norteamericano a una empresa porque sacó datos de noticias sin pedir autorización. Y se supone que el diario vive de eso, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el tema no. Esos son mis cuestionamientos que quizás hasta hace 13, 15 años atrás no estaban. ¿Por qué? Porque había más transparencia. Oye, John, tú hablabas de que existían dos grandes tipos de inteligencia o IA, la WIC y la Strong, ¿cierto? Dos grandes universos. En la WIC podríamos decir que estaban todos estos recomendadores o productos más estadísticos. Allá orientada para resolver problemas específicos, prácticos, entre comillas, no puedes identificarlo. ¿Cachai? Y en la Strong, claro, más pensado como humano en el fondo, como emulo características humanas. Porque uno podría decir, porque tiene un objetivo más antropomórfico, digamos, se puede decir, porque pensaba cómo comparo con los humanos. En lo práctico ahora de la web tiene sus peros, sus limitantes, pero en el fondo está pensando más en desafíos terrenales, en el fondo. ¿Cómo resuelvo este problema? Ahora, si se parece como lo hace un humano o no, el cliente te va a decir, me da lo mismo, porque me mejoró el índice. ¿Cachai? Oye, y hablando de Strong, se me viene a la cabeza Tesla y el uso de equipos autónomos, vehículos autónomos,
que también están hoy en día en la minería, como autonomía. ¿Podría ser ese un entendimiento de algo strong? No porque un controlador, porque si tú piensas, vámonos a la génesis. La génesis de un sistema automático en general, eso, si uno, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, es una cajita, un procedimiento que tiene una entrada, ¿cierto? Sigue. Hasta ahí no hay nada raro. Entra algo, se realiza un proceso, salía. Pero en control automático hay un ciclo que se llama de retroalimentación, de feedback, que va ajustando la salida con respecto a lo esperado. Ese ciclo en general de control automático. Que el controlador que usa está tu refrigerador, el famoso termostato, en el fondo es un ciclo de control. Entonces, desde el punto de vista, ¿por qué quiere llegar a eso? Porque de alguna forma hay ciertos tipos de control que son más mecánicos que nada y tienen muy poco que ver con habilidades humanas. De hecho, en el caso de la, ya que tú hablaste, aunque es muy popular en la minería, lo de hay que diferenciar, es un buen punto de discusión porque aparece a cada rato, lo de vehículo autónomo de vehículo sin conductor, y que se usa casi como sinónimo. Y de hecho es interesante porque en la minería se han usado vehículos sin conductor en muchas mineras por año. Claro, porque, pequeño detalle, lo que es un GPS. Entonces, autonomía, cero. O sea, sí, cero en el sentido, o sea, depende de cómo está la autonomía. Ya se maneja solo. Sí, pero en el fondo está siendo guiado por la señal que le da un GPS, no está tomando decisiones propias. En la autonomía pura, tiene que tomar decisiones propias. Yo imagino que en el caso de la minería, esto se puede, el caso extremo sería en minería subterránea, que tiene un aparato, donde seguramente la señal, incluso más, si tratáis de teleoperarlo, tampoco es tan simple, porque tiene problemas con la señal. Por tanto, requieres más autonomía. Y tampoco tenés GPS como en el ambiente abierto. Ahí le tenía autonomía real. Ahí el perico tiene que tomar sus propias decisiones. Pero como lo hago tradicionalmente, pues a mandar al viejito conectar con el chuzo que haga su pega. Y ya a esta altura no se hace. O lo hacía a distancia, así que se puede. O le da un poquito más de autonomía. Entonces ahí está la autonomía real. Pero lo otro sigue siendo todavía un controlador automático. Que aquí se va ajustando, nada más, pero que está bien lejos de una característica humana. Está resolviendo un problema de control. Sí, ahí estás mencionando un caso algo que todavía no está totalmente resuelto, porque ahí sí que hay una cantidad tremenda de obstáculos. Exacto. Donde evidentemente hay que tomar decisiones, donde tiene que de forma autónoma tratar de resolver. Eso toca, porque, para ponerte un ejemplo súper aplicado en minería subterránea ahí, John, en minería subterránea los caminos están delimitados. Sí, eso te iba a decir. No se te van a cruzar cabros chicos entre medio, como un vehículo en la carretera, ¿cachai? Sí, aquí tienes que cuidar toda la infraestructura. Exacto. Porque existen los suministros en las cajas, exacto, existen los ductos de ventilación al techo. Entonces hay una cantidad mayor de obstáculos, sumado a la complejidad de que la señal le llegue de manera expedita para que pueda además ejecutar la acción de este sistema autónomo inteligente. Exacto. Sí, fíjate, Francisco está dando con un buen punto, incluso el punto del mercado, porque para los que están escuchando, un pequeño detalle que la gente a veces extrapola, pero es muy peligroso. La tecnología de vehículos autónomos civiles, normales, la que hay uno ve con empresas como Tesla u otra, y varios dando vueltas, versus la autonomía que requieren los vehículos, entre comillas, no tripulados, que usan la minería aquí y la que está la aquí. Una tecnología no es directamente traspasable para el otro lado. Justamente por lo que están diciendo. No puedes traspasar la experiencia que tuviste en la minería a la calle. No, compadre, porque en la calle tenéis más dinámica, entornos más cambiantes, se te puede cruzar gente, tenéis señalética, no tenéis caminos preestablecidos, bla, 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 bla. Y por otro lado, lo que está en la calle para acá, chuta, no, pero es que aquí tiene ruta establecida la minería, allá no, usa más infraestructura, aquí tenéis que proteger cosas. Entonces, más, que ahora está en boga, que es lo que le decía a Milo, tenéis que preocuparte de ciertas consideraciones éticas cuando vais conduciendo de forma autónoma, porque te voy a echar a alguien. En la minería, como está preestablecido, no hay problema que no se te va a cruzar un cabro chico en la ruta. En la minería, ¿cachai? O no, te encuentras con semáforos. Entonces, claro, tiene su... Entonces, cuando habla de autonomía, entonces no es una cultura absoluta, porque depende del contexto, te imponen más problemas. Porque en el fondo, digamos lo mismo, el entorno te origina más problemas. O te lo simplifica, o te lo amplifica. ¿Sabes? Como en el caso de la autonomía en una calle, obviamente que está con alto tráfico, claro, ahí no es lo mismo, tienes que estar pendiente en tiempo real. Y aunque tú estés teleoperado, yo no consigo la teleoperación por mismo tripulado, hasta cierto punto puede ser. ¿Sabes? Que pongamos un GPS, como está pasando en California ahora, en unos taxis semi-autónomos. Hasta cierto punto están controlados, ¿cierto? Desde una base, tienen cierta autonomía, pero como están cuidando que no haya accidentes, que ya ha habido, entonces claro, ya lo dejamos, pues está por ahí nomás.
Si te preguntas cómo descubriste Midnight, seguro alguien en LinkedIn, Instagram o YouTube lo compartió. Y esa es la magia. Crecemos gracias a ustedes, compartiendo y hablando sobre nosotros. Si un episodio o Reels te inspiró, pasa la voz. Y si te gusta lo que hacemos, no olvides, suscríbete y síguenos. Eso nos ayuda enormemente a difundir el conocimiento a nuestra comunidad minera. Bueno, hablamos ahí entonces, John, de distintos dominios de aplicación. Claro. Entonces, volviendo acá al rubro de la minería, podríamos ir diciendo que todavía faltan hacer unos cuantos esfuerzos más Mucho. para aplicar Mucho. efectivamente una inteligencia Mucho. fuerte y en la que ojalá nos pudiera habilitar resolver problemas que hoy no están totalmente resueltos, como los que estamos conversando. Claro. Los esfuerzos que se están aplicando así en la industria ahí, John, son, y por lo que estamos viendo nosotros en nuestra experiencia, y creo que ahí Milo también nos puede complementar, es que están desarrollándose una serie de soluciones de IA débil, ahora Sí. que tú ya lo definís, y ya podemos hablar en el mismo lenguaje, que en sinergia van desbloqueando nuevos usos. Exacto. Y eso podría habilitar eventualmente una mejor toma de decisiones y contribuir a una toma de decisiones más eficiente para el negocio, Exacto. por sobre todo. Y eso es lo que podríamos estar entendiendo por ahora como los avances o los esfuerzos que se están aplicando en la industria minera. Un poco el punto de, así como que lo que estáis haciendo en el fondo, haciendo el cableado a tierra, de que en este caso, lo que nosotros vamos a entender por inteligencia en el sentido comercial, es básicamente lo que tiene que ver directo, lo que está correlacionado con algún indicador mío, que no es la inteligencia real, no tiene nada que ver con lo real. Para eso tenéis la Strong, ¿cierto? Entonces, que está correlacionado con los indicadores que yo tengo. Y si para mí me es utilidad, me es más eficiente, me es más efectivo, me reduce costos, bienvenido sea. Entonces, yo creo que ahí hay otro mito también. Yo creo que este es un palo para muchas empresas, a mí me toca asesorar a muchas empresas y otras que me toca hacerlo. Y ahí hay otro palo y otro mito, Francisco, que en realidad muchos casos me toca ver ahora. El uso de la IA, la verdad, a pesar de todo lo que estamos conversando, que tengo entendido muy bien, no está justificado. Y el que tiene IA o usamos IA es como el comercial de la Sprite, la imagen es todo. Es para eso. No, que estoy usando IA. Tú le preguntas a ella, ¿y por qué lo estoy usando? No, porque tenemos que automatizar eso, pero para eso usar un sapo. Es que el competidor está usando eso, entonces nosotros queremos ver si lo podemos usar también. Me he tocado un montón de veces asesorar a empresas que la única razón que mandaron no es técnica, ni económica, ni nada, es de imagen, literal. No, porque lo otro lo está haciendo, queremos ver si lo podemos hacer nosotros. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el problema que tenéis? Bueno, después vemos el problema. Entonces yo creo que no está muy racionalizado el tema, hay como una moda, digamos, de tratar de meterse, pero si ni siquiera tienen claridad el para qué y para dónde queréis llegar, digamos. Y a veces puede ser contraproducente, ya ha pasado. Cuando incorpora, en general, en el mundo de la tecnología, no solamente ella, cuando no hace un estudio en profundidad de tu proceso, de tu procedimiento, de tus necesidades, más gestión del cambio, especialmente si son cambios grandes, de tu cultural, por mucha buena tecnología que tú incorpores, yo puedo poner mi cogote en juego que te va a quedar la embarrada, por muy buena tecnología que sea. Porque al integrarla en toda esta transformación, obviamente, no va a estar alineada con nada. Y eso lo he visto hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo creo que hay otros temas que resolver. En esa línea, ¿cómo los profesionales se pueden educar, capacitar para prepararse a la evolución que representa la inteligencia artificial en el futuro? Entendemos que hoy en día quizás no estamos ahí, pero ¿cómo nos preparamos? Yo te podría dar primero, como respuesta, es una respuesta poco imparcial, decirte, oye, métanse al diplomado del magíster que yo dirijo. Esa respuesta es una alternativa. Hay muchas alternativas de capacitación, diplomado o grado en general. Pero el tema es el siguiente. Yo creo que, en base a lo que estaba diciendo, yo creo que el paso, estoy diciendo el paso previo, el cero, por decirlo así, yo creo que ahí es donde la gente tiene que ponerle todos los recursos, a estudiar el problema, a estudiar lo que hay, a establecer cuál es la línea base, qué procesos tenéis, cuáles se pueden automatizar y cuáles no, o cuáles se requieren y cuáles no. Y de los que se puede automatizar, cuáles son simples, que se puede automatizar de forma convencional, más barata, más efectivo, y cuáles son más complejos. Y cuando uno vea, aquí tengo cuestiones más complejas que por lo menos por lo que nosotros sabíamos en la empresa, lo que podemos hacer ahora recién, después que he hecho esa introspección, digamos, técnica y esta tecnológica, y recién, ya, sabes que voy a especializar en algo porque necesito herramientas para esto. Ya, pero antes, sí, yo creo que siempre te puede servir, obviamente útil, siempre pasa, que tú te capacites porque te puede empezar, obviamente te da herramientas conceptuales para resolver problemas de forma que tú no lo habías pensado. De hecho, es el efecto esperado. Pero si no tenés claridad del problema que tú tienes ahora, te puede generar más rollo después, más enredado, digamos.
Porque lo que pasa mucho ahora, Milo y Francisco, que eso también me toca evidenciarlo mucho en la empresa, que se mezcla mucho, por eso hay que tener cuidado con esto, la capacitación que hay, importante, que se puede hacer, todo bien, pues se mezcla mucho las herramientas, o sea, los instrumentos con el problema. Y yo, más del 90% de las veces con la empresa, yo escucho hablar de instrumentos, y paro de escuchar, y yo hago la contrapregunta, mira, compadre, me has tenido 1 hora, o 2 horas, escuchando, todavía no puedo saber cuál es tu problema. No, es que la herramienta del servicio que queremos contarle, no estáis hablando del instrumento. Pero también me decir cuál es tu problema. Eso ojalá que les pueda decir que lo he visto una vez. Digo, varias, ni siquiera es casuística, varias. Entonces, claro, sí. Entonces, por eso te digo que a veces te puedes jugar en contra, porque no, que tenemos que tomar este posgrado porque queremos saber qué herramientas son buenas para esto y todo. Ya, compadre, pero invierte un poco de tiempo capacitando a tu gente. Primero las cosas más básicas, el default. Saber qué es lo que tengo, qué procesos tengo. Porque además, por ejemplo, en el ámbito como que ustedes están, porque en el tema de la minería, también los cambios, las transformaciones, aunque tengan toda la capacitación, toda la tecnología, no hay que aquí Francisco diga, ya chiquillos, paren toda la producción, que ahora vamos a hacer todo el cambio, la tapa se escucha en chimbarongo. No puede ser eso. ¿Cachai? Entonces, con mayor razón, hay que tener más cuidado, haber diagnosticado y estudiado muy bien los procesos que actualmente están para recién después, segunda, tercera, cuarta unidad, recién, necesito capacitarme a ver qué cosas puedo aprender que me puedan ayudar a resolver el problema que ya algo tengo identificado. ¿Cachai, no? Claro. Yo recuerdo a un profesor que decía mucho, primero tenemos que entender el problema, después entendamos la solución. No sé si lo conoce. Estuve por alguna vez ahí en la universidad. Sí. Lo tengo cerca. De hecho, Francisco, es más, y aún quizá uno, por nuestra malformación como ingeniero, nosotros cuando estudiamos se nos enseña, hay problemas complejos. Fíjate el detalle, que no implica que la solución es compleja. Siempre uno está formado para eso, entonces dice, no, el problema es complejo, no, compadre, la regla es no. Yo vi esto que ser de área, años luego atrás, cuando yo trabajaba en otra universidad y eso, que llegaban a hablar conmigo y después les decía casi, oye, compadre, contrata a alguien que se maneje con macro Excel. Tú miras la cara de la reacción y era como si lo estuviera grabando. Pero sí, no, que no puede ser. Eso es, no, que es más complejo. Sí, compadre, te he escuchado 2 horas y ese es tu problema. Lo que pasa es que ustedes no lo ven porque está en el día a día, porque pucha, estáis sesgados, o un proveedor te vendió la pomada, entonces te trata de convencer que le compré a ellos porque es más complejo. Y en realidad las cosas a veces son simples. Son simples y pueden ser incluso más eficientes. Entonces yo creo que esa etapa, hay esta capacitación a nivel de curso online, diplomado, magíster, en estos temas ahora más que nunca, hay un boom. Pero creo que ese paso cero es fundamental. Yo creo que mucha gente no, como que está pegado, digamos, Y además te voy a ahorrar costos, digamos. Mira, de hecho es más, mira, lo voy a hacer al revés, porque no te hace pregunta. Tuvimos una vez una persona que tenía un cargo gerente de área de tecnología de un banco. Y terminó nuestro posgrado, nuestro magíster. Y pasó algo interesante porque en un momento después nos juntamos. Ya había egresado por un tiempo, seguía trabajando en el banco. Me dijo, oye, ¿cómo te ha ido? No, pucha, ahora recuperamos. Me dijo, recuperé la inversión del posgrado. Entonces yo pensé, mi reacción fue, porque pasa también que las empresas te financian los posgrados. ¿Cierto? Oye, o sea, te volvieron la plata o te pagaron. No. Lo que pasa es que hace rato la empresa quería invertir en esto, otro. Y yo insistía que no era necesario, no, que íbamos a gastar un montón de plata, y ahora con el conocimiento del programa, ni siquiera el conocimiento técnico, sino como la apertura de mente. En el fondo tuve fundamento suficiente para justificar ahora, compadre, no, eso no hay que hacerlo porque lo tenemos ya in-house. Tenemos todas estas cosas, lo único que necesitamos es contratar a 2 pericos más, nada más, pero todo está cuestión está. Y eso significó un ahorro que era como, no sé, 3 veces lo que él le había gastado en el posgrado. Entonces, de hecho, eso me comentaba aquí un colega de él. Después me dijo, ahora ya hay justificación de por qué falta el posgrado. Y ni siquiera era algo técnico, O sea, sí, de una aplicación técnica, pero no en detalle, digamos, si el gerente de tecnología, digamos, no es que está programando. Y me decía, pero la ahorré, pero el detalle, la ahorré la empresa solamente justificando lo que no es. Esa es la otra. Qué interesante, porque implica más madurez, ¿cachai? Porque una cosa es que sepáis lo que es, cuando es, y otra cosa es que tú dices que cuando no es justificable. Y eso requiere años de expertise a veces, cometer errores, tener buena fundamentación. De hecho, a mí me tocó ver eso también bastante, John, cuando trabajé en proyectos de innovación para la minería. Muchas veces, gran parte de la innovación es matar los proyectos de forma temprana y no seguir gastando en cosas que de repente
Como bien dices tú, Claro. hay problemas complejos que tienen soluciones simples y a veces tratamos de sobrecomplicar. Y es más barato efectivamente matar de forma temprana. A veces el problema puede parecer complejo, hay que buscar la aproximación más simple. Oye, John, vamos a ir resumiendo un poquito lo que hemos hablado desde la historia de la inteligencia artificial, hemos desmitificado qué es y qué no es inteligencia artificial, hemos visto cómo algunas de las aplicaciones que hoy concebimos en la gran mayoría del mercado como soluciones inteligentes o basadas en inteligencia artificial en la minería, la verdad, le falta harto. Así que, John, te queremos agradecer bastante tu presencia acá. Gracias por educar, gracias por compartirnos tu experiencia. A nuestra audiencia, si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales, menciónanos para compartirlo en las nuestras también, suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Minor.